gracias por la oportunidad de reunirnos hoy como iglesia. Y en este momento, separa nuestros corazones para recibir tu palabra, que quites toda distracción que pueda haber en nuestras mentes, cualquier preocupación, cualquier cosa que creamos pueda ser más importante. Señor, quítala en nuestras mentes, ayúdanos a escuchar con atención. También usa el pastor Carlos. Señor, él se ha preparado, pero que su Espíritu Santo sea quien nos guíe hoy a hablar conforme a tu palabra. Que escuchemos su voz, pero realmente sean tus palabras las que salgan de su boca y pueda llegar, Señor, a cada uno de nuestros corazones y hacer la obra en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, así. Ahí tenemos el próximo ya que va a orar por mí. Ernesto. Bien, pues seguimos con la serie de Filipenses. Tiene su Biblia ahí. Ábrala ahí en Filipenses, capítulo 1. Vamos a estar mirando un pasaje bastante largo, desde el versículo 27 hasta el versículo 13 del capítulo 2. Hay mucha enseñanza buena ahí para que el cristiano maduro se mantenga firme en Jesucristo y se mantenga firme imitando a Cristo sobre todo. Como yo decía en la oración anteriormente, Cristo dejó su corona, dejó su trono para venir a la tierra y clavarse en una cruz y que le pusieran una corona de espinas y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, eso es algo glorioso, eso es algo que nosotros tenemos que estar sumamente agradecidos siempre, cada día de nuestra vida. Que nosotros podamos levantarnos cada día con la mirada puesta en Cristo. Que no se nos olvide lo que Cristo hizo por nosotros. Que no se nos olvide que Cristo también, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, que Él está intercediendo por nosotros. ¿Usted se imagina eso? Que el Dios creador de los cielos, de la tierra y todo lo que en ella hay, está intercediendo por cada uno de nosotros. Eso debe hacernos cristianos más agradecidos cada día. Que estemos en su mente diariamente. Eso es algo precioso. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir a la porción de la Escritura. Yo la voy a leer completa y después vamos a ver lo que Dios nos tiene preparado para este día. Cómo nosotros podemos ser cristianos más maduros y cristianos que imitamos a Cristo. En fin de cuentas, ese es el propósito de Dios para nosotros, que nos parezcamos más a Cristo. Él está moldeando la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, con eso en mente, vayamos al versículo 27 del capítulo 1 de Filipenses. Dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo cerrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta
lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, hermanos míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Padre, estamos ante tu palabra una vez más y queremos, Señor, que tú la uses para movernos de la banca a la acción, de la B a la A. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos en la parálisis del análisis ni la cautividad de la negatividad, sino, Señor, que nos movamos confiados en ti, confiados que al imitarte a ti, Cristo, las cosas irán mejor, porque serán del agrado de Dios Padre, y por eso, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de intervención divina. Todo lo que el hombre pueda tratar de hacer se queda corto si no está acompañado de la intervención divina a través de la palabra y del Espíritu que obra transformación en nuestras vidas. Eso es lo que queremos. Eso es lo que procuramos en el día de hoy. Y queremos que tú te glorifiques, Señor. Que al final podamos decir: Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor. Dirígenos, guíanos. En el nombre de Jesús. Primera parte que vemos es como Pablo, y ya habíamos hablado un poquito acerca de la carta, ya habíamos predicado un par de sermones que tienen que ver con lo que pudiera haber sido un preludio de lo que Pablo está a punto de decirle a estos hermanos de la iglesia, demostrando la unidad, demostrando el amor, no buscando simplemente mi bienestar, sino también el bienestar de nuestros hermanos, y que el bienestar de nuestros hermanos esté por encima de mi bienestar, como lo vamos a ver más adelante en la obra de Cristo, que deja su trono por el bienestar, si se quiere, de cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido y lo hemos conocido de una manera personal. Y vemos que Pablo nos da el modelo a seguir. ¿Cómo es que hacemos estas cosas? ¿Cómo es que el cristiano maduro debe vivir? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder, pero Pablo la responde por la palabra. Dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. En el primer versículo, el versículo 27, de modo que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Note que ahí la palabra Evangelio se repite 2 veces en un solo versículo. Comportarse de una manera digna del Evangelio, comportarnos de una manera digna de esas buenas nuevas que nosotros hemos conocido, que llegaron a nuestra vida a través de diferentes maneras. Quizá fue un familiar que le habló a usted de Cristo. Quizá fue un misionero que le habló de Cristo, un pastor, un hermano, una hermana
que le habló de Cristo. Y Pablo quiere recordar eso en ellos. Que ellos se comporten de la manera que es digna de ese evangelio que ellos han conocido. Esas buenas nuevas de Cristo. Que ya sea que él vaya a verlos. Porque Pablo, como decíamos, Pablo está en la prisión. Esta fue una iglesia que comenzó en Filipo. Recuerden que Pablo va y se encuentra con Lidia y allí también se encuentra con una divina, pero cuando ellos se manifiestan en contra de la divina, termina en la cárcel, el carcelero se convierte y ahí comienza esta iglesia. Fíjese que tres candidatos, una mujer que estaba ahí orando con otro grupito, un carcelero y su familia y esta adivina. Y Pablo le dice, ya sea que yo vaya a verlo o no, que yo esté presente o esté ausente, no importa, porque Pablo no sabe si él va a morir en la cárcel o no. Pero sea como sea, recuerden el evangelio, que pueda oír de ustedes que ustedes están firmes. Y qué bueno es cuando alguien, cuando un ministro, cuando un pastor, cuando un misionero puede oír que los hermanos de la iglesia están firmes. Que no han sido o no se dejan llevar por toda ola o corriente de doctrina. Qué bueno que podemos escuchar de esta iglesia, Iglesia Bautista Ciudad de Gracia, que los hermanos están firmes. Que no importa si Carlos y Lili viajan, si Yannick y Diana, si Edgar y Nicole, si el que sea no está aquí, no importa, porque estamos en Cristo. Nuestra firmeza no la doy yo, nuestra firmeza no la da nadie, los líderes de la iglesia. La firmeza la da nuestra identidad en Cristo. Y Pablo quiere que recuerden eso, y eso es importante, y que estén firmes y en un mismo espíritu. El mismo espíritu que lo selló a usted, me selló a mí. Somos hermanos en Cristo. Y que ese espíritu sea el que nos mueva a la unidad y la firmeza que necesitamos como iglesia. Luchando unánimes por la fe. ¿Qué implica eso? Que este asunto de la fe, esto no es fácil. Esto no es, como dicen en Dominicana, esto no es un maíz. Esto es algo que hay que pelearlo y hay que lucharlo. Y usted y yo tenemos que estar dispuestos a echar la batalla. Pero, como nuestra lucha no es contra sangre en carne, la lucha se hace a través del Espíritu, con el Espíritu de Dios. Usted puede ser que usted se considere un cristiano maduro, fuerte y todo eso, pero si no hay intervención divina, si no hay empoderamiento del Espíritu de Dios, usted no va para parte, como decían allá. Usted no va a llegar muy lejos, porque este asunto de la iglesia, este asunto de la vida cristiana, es necesaria la intervención divina, es necesario el empoderamiento del Espíritu. Es necesario que cada uno de nosotros podamos dar una exhibición del fruto del Espíritu en nuestra vida. Unánimes, unidos, así, miren, entrelazados, como una sola carne, como yo término de koinonía, lo que significa koinonía, y koinonía es que usted esté conectado como los siameses que nacen pegados, pero usted tiene el mismo flujo sanguíneo que ellos, y que si uno se muere, usted también se muere, y que si uno de nosotros llora, usted también llora, y si uno de nosotros se ríe, nosotros también nos reímos. Esa es la vida cristiana. El evangelio, usted a lo mejor estuviera por allá en la playa, ¿qué sabe Dios haciendo qué cosa?
pero hoy está aquí y somos parte de la familia de Dios. Y Pablo quiere estar seguro que eso los mantenga firmes a los cristianos. De ninguna manera estén atemorizados. No hay que tener temor. Si Cristo va con nosotros, ¿para qué? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera de Juan 4:4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hablando del enemigo, nosotros vamos con Cristo. Él ha dicho, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la confianza que vamos, en la medida que vamos viviendo esta vida cristiana, no tenemos que tener temor. No tenemos que vivir atemorizados. Si hay persecución, si Pablo está en la cárcel, y que Pablo no tiene temor, y es lo que quiere transmitir a los hermanos. No sean atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos. Ellos ya tienen la sentencia. Usted no se preocupe por ello. Si el malo prospera, no se preocupe. Aplique lo que Pablo dice en Romanos 12:21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Me hiciste un mal, te voy a hacer un bien. No va a ser ojo por ojo, ni diente por diente. No te voy a pagar conforme al mal que tú me hiciste, porque es que somos cristianos, somos diferentes. Señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto es de Dios. Señal de salvación para ustedes. Si los persiguen, sí, lo van a perseguir, porque Cristo lo dijo. Cristo lo dijo que íbamos a estar expuestos a que nos persiguieran y hasta que aún nos mataran pensando que están haciendo algo en nombre de Cristo, como Él lo dice allí en Juan capítulo 16. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no conocen al Padre ni me conocen a mí, dice Cristo. Por eso que lo hacen. Por eso que la gente hace diabluras, por eso que la gente vive de la manera que vive. Porque es que no conocen al Padre ni conocen a Cristo. ¿Y qué esperamos de gente que son hijos del diablo? Porque en Juan 8:44 dice que esas personas que no han conocido a Cristo son hijos del diablo. Entonces no conocen. Pablo continúa, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él. Escuche bien, a usted se le concedió creer en Cristo. Usted dice, bueno, ¿y dónde entra mi fe ahí? No vamos a entrar en ese asunto aquí ahora, es un asunto más profundo. Pero aquí dice la palabra que a usted se le concedió creer en Cristo. Se le concedió creer en Cristo. Si usted cree en Cristo, se le concedió a usted no solo creer, sino también sufrir por Él. Pare de sufrir. Porque dicen por ahí, ellos no han leído esto aquí. Hay sufrimiento en la vida del cristiano. Y no pregúntele a hombres y mujeres que han servido por un largo tiempo. Hay sufrimiento. Lo visita la tristeza, lo visita el desánimo, lo visita la depresión. Uno de los grandes hombres que conocemos de la historia era Spurgeon. Y se deprimía. Spurgeon se deprimía. Con la iglesia más grande, el Tabernáculo de Londres, 15,000, 20,000 personas ahí. Y el hombre deprimido. Usted dice, si ese es Spurgeon y yo. Entonces, espere eso, espere el sufrimiento. Pero ¿sabe qué? En medio del sufrimiento, Cristo va con usted. Esa es la gran consolación, esa es la gran esperanza que no tienen otros que pasan por sufrimiento. Cristo va con nosotros. Y nosotros que hemos decidido seguir a Cristo,
como dice el himno, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Es la idea que Pablo quiere dejarle firmes a estos hermanos de esta amada iglesia, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Yo también tengo el mismo conflicto que ustedes tienen. No se vayan a pensar que yo estoy por encima de ustedes. Yo también, yo soy igual que ustedes. Yo no soy alguien especial, que no lo visite el sufrimiento. Yo no soy alguien diferente, yo soy igual a ustedes. Continúa Pablo ahí en los versículos del capítulo 2 diciendo, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión, estímulo, consuelo, amor, comunión del Espíritu, afecto y compasión, hagan completo mi gozo. Háganme sentir bien. Yo estoy preso, pero háganme sentir bien. Si todas esas cosas están en ustedes, háganme sentir bien, siendo del mismo sentir. ¿A qué apunta eso? A la unidad que debe tener el cuerpo de Cristo. Que sean de un mismo sentir. No quiere decir que estamos de acuerdo en todas las cosas, porque hay cosas que quizás no logramos, pero no importa. Poder nosotros mantenernos dentro de un marco de respeto, de amor, de paciencia, a pesar de cualquier diferencia que haga, que nosotros seamos del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados al mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? El avance del Evangelio. ¿Cuál es el propósito? Que el Evangelio siga avanzando. Que seamos de ese mismo sentir, no importa las circunstancias. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Ay, que yo me gané una persona para Cristo. ¿Sí? Y entonces usted viene aquí y está montando un show. No. Usted se la ganó porque Cristo tuvo misericordia, porque Cristo tuvo gracia. Dele gracias a Él. No haga nada por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La pregunta que nosotros podemos hacer es: ¿por qué Pablo le dice eso? ¿Por qué Pablo le dice eso a ellos? Esta carta que Pablo hace se va a leer ante la iglesia. Y había un problemita ahí. En el capítulo 4, nosotros vemos que hay un choquecito ahí entre dos hermanas. Y mira lo que dice el capítulo 4, los primeros versículos. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor amado. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía. La carta se va a leer delante de la congregación. Las hermanas no están viviendo en armonía. Entonces, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Note eso. Estas mujeres no eran cualquier cosa. Estas eran mujeres que habían compartido la causa de Cristo con Pablo. Mujeres que él amaba. Mujeres que a lo mejor estaban ahí en tensión. Pero Pablo sabe dónde ellas están, porque ya le habían informado de dónde ellas estaban. Pero Pablo dice ahí en el versículo 4 del capítulo 2:
no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La pregunta ¿es esa nuestra actitud? ¿Es esa la actitud de nosotros al ver las posibles diferencias que podamos tener con algún hermano o con alguna hermana? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Hay un teólogo que murió en el año 1869 llamado Charles Bridges, y él escribió un libro que se llama El Ministerio Cristiano, y ahí él dice: la iglesia es el espejo que refleja toda la refulgencia del carácter divino, es la gran escena en la que las perfecciones de Jehová se muestran en el universo. En la iglesia, las perfecciones de Dios se muestran al universo. Pablo quiere que los hermanos seamos así. Eso aplica para ellos y aplica para nosotros. Y entonces ahora Pablo le dice: déjeme enseñarle cómo luce el asunto. Por si acaso se le ha olvidado, déjeme enseñarle cómo es eso. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. Esos primeros versículos ahí del pasaje, que va del 5 al 11, nos habla de la actitud de Cristo. Y esa actitud a la cual Pablo se refiere está en una voz activa. Es algo que debe ser continuamente, ser parte de nuestra vida. No es como que a mí me montaron en la guagua. No, yo me monté en la guagua. Es lo que Pablo está tratando de decir. Una voz activa de nuestra actitud, que debe ser cada vez esa misma actitud que hubo en Cristo. Y no solamente está en una voz activa, sino en una voz imperativa. Es un mandato de parte de Pablo. No hay opción. No es que usted diga hoy: yo voy a escoger a tener la actitud de Cristo, y mañana no. Y en la mañana sí, y en la tarde no. No. Continuamente. Obedeciendo que yo debo, y entendiendo que yo debo tener esta actitud que hubo en Cristo. La pregunta es: ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es tu actitud? Cuando te pisan los callos, cuando la gente te rechaza, cuando la gente te mira mal, cuando la gente no te quiere, cuando quizás tú piensas que tú eras un buen empleado y de momento te despiden. ¿Cómo es nuestra actitud? Voy a contar algo que sucedió, que me enseñó una lección. Hace unos días, en el edificio donde nosotros vivimos, hay una ley. Hay 3 elevadores. Hay un elevador, que es el elevador por donde uno saca la basura. Y por ahí suben cosas, vienen los delivery y todo eso. Pero los 2 elevadores, donde las personas transitan por ahí del edificio, ahí no se puede meter nadie con basura. Pero ya estaba la basura lista en la casa, y yo dije: me voy a la basura. Y ponché el botón de el elevador del servicio. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y ustedes saben que yo soy un poco desesperado. Y no llegaba. Entonces me metí por el otro. Pero yo no contaba con la astucia de ellos.
A los 2 o 3 días de yo haber botado la basura, me llega una foto con una multa. Me habían tomado una foto y yo ahí, eran como las 10 de la noche, yo ahí sacando mi basura. Pero en la cartita que me mandaron, por la violación de la regla tal, y me ponen ahí todo el código y toda la cosa, $100 de multa. Y yo dije, ay mi madre, y le digo a Lili, mañana yo voy para allá a ver qué es lo que pasó, a pelear con la gente, sin razón, mi hermano. Y gracias a Dios que yo tengo una esposa que es ayuda idónea, me dice, oye, estate tranquilo, ve, tú vas a ir allí, vas a pagar la multa tranquilamente y ni le preguntes qué pasó, porque ahí está la foto. ¿Para qué tú vas a dar un mal testimonio? Tú eres cristiano, tú eres un pastor, me dice mi esposa. Gloria a Dios por eso. Y después yo fui allí a la oficina. De hecho, cuando fui, tuve que orar para calmarme y todo eso. Cuando fui, le dije al hombre, mira, aquí está el dinero de la multa. ¿Usted viene a pagar la multa? Sí, aquí está el dinero. Dice, no, eso se paga en el banco. Y le digo, usted puede ser tan amable de darme la cuenta, el número de la cuenta. Y él me miraba como si yo fuera algo extraño. Porque yo me imagino que las otras gente que van ahí iban con la actitud que yo tenía, con la que yo iba a ir, hasta que mi esposa me aplicó el freno. Y nada. Entonces, usted ve que hay una actitud con la que nosotros debemos abordar las situaciones de la vida. Por eso que Pablo le dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, que aunque tú sacaste la basura por el elevador que no fuera, Él se dignó de dejar su trono y venir a donde tú estabas. Esa debe ser tu actitud, la actitud de Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa palabrita, se despojó, es kenosis, y de eso se ha dicho mucho en la teología, en los círculos teológicos. De hecho, allá en los 300 y pico, surgió un hombre llamado Arrio, de donde sale el arrianismo, que él decía que Cristo no era Dios con nosotros. Y el credo de Nicea respondió eso, o lo aclaró, porque se causó una situación y un problema acerca de ese asunto. Y el credo de Nicea dice, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Le pusieron punto final a esa herejía de este hombre, pero a través de la historia eso ha seguido pasando. Pero Cristo es Dios con nosotros. Cristo es Emmanuel. La pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿cuándo es que nosotros consideramos que Cristo se haya vaciado, es decir, dejado su trono para salir a buscarnos a alguien como yo, que saca la basura por el elevador diferente? Usted también, usted tiene su cosita y lo que pasa es que usted no la dice. No buscando cada uno lo
suyo. Como algo a que aferrarse, Jesucristo se despojó tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer más a menudo, humillarnos. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. A Cristo lo exaltó, Cristo se humilló. Y aquí vemos en los próximos versículos que Dios lo exaltó. Lo puso en un lugar donde toda rodilla se doblará ante Él, reconociendo su señorío. Pero el que se exalta, el que se humilla, Dios lo exalta. Esa es la fórmula. Te humilla, te exalta. Te humilla, te exalta. Te exalta, te humilla. Te exalta, te humilla. Te exalta, te humilla. Eso no falla. Eso no falla. Así que tenga eso en cuenta. Manténgase tranquilito, bajito, humilde delante del Señor. Se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La peor muerte de aquellos tiempos. Lo peor que pudiera haber recibido un acusado, una muerte de cruz, por el cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Se humilló, exaltó. Humilló, exaltó. Si te exaltas, ¿qué pasa? Te van a humillar, tarde o temprano, que a Dios no se le escapa a nadie. Jesús, hablando de eso, en Lucas 14:11, vamos allí un momentito, para fijar ese principio bien. Lucas 14:11 dice lo siguiente. Estoy medio confundido. Vamos a empezar en el 7. Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tome el lugar de honor. No sea que haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo él, el que te invitó a ti, y a él te diga, dale el lugar a este, y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa, porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Es sencillo. Ahora aplicarlo a nuestra vida a veces nos cuesta. Y por eso es que tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, porque Él es el que nos da la muestra de la gran humillación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué haces tú? Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en él, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, lo que está en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso habla del señorío de Cristo. El señorío de Cristo en nuestra vida. Si tú has reconocido el señorío de Cristo, no te queda más que humillar. Si has reconocido el señorío de Cristo en tu vida, lo mejor que tú puedes hacer es dejar el trono. Y cada uno de nosotros tiene un trono diferente.
Pastor, pero es que yo en mi casa no tengo un trono. Aunque algunos hombres sí se sientan en el trono y le piden por su boca flores a la mujer, tráeme esto, tráeme aquello, tráeme lo otro. Ellos creen que están sentados en el trono. Algunos tienen un trono. Yo no sé cuál es tu trono, pero tú tienes que estar dispuesto a dejar tu trono como Cristo dejó su trono. Y cambiar esa corona simbólica que tú tienes de oro, o quizás de diamante, lo que sea, que tú la tienes en la cabeza, y cambiarla por la corona de espinas que Cristo estuvo dispuesto a cambiarla. Los tronos de nosotros representan nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros comportamientos egoístas. Puede ser que tu trono sea el trono de tu orgullo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú lo dejes, que dejes tu trono de orgullo. Si ese es tu trono, puede ser que no sea, pero puede ser que sea el trono del egoísmo. Un enfoque excesivo en ti mismo. Yo, y los demás, allá ellos. Es el que tu trono sea un trono del materialismo. Tengo que tener esto, tengo que tener aquello, lo último, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Puede ser que tu trono, yo espero que no, sea el trono de la venganza. Lo más natural que el hombre puede experimentar es cuando él se siente herido, cuando él se siente traicionado, cuando él se siente injustamente acusado, es reaccionar con venganza. Pero Dios dice, la venganza es del Señor. No se meta en ese terreno. Si su trono es la venganza, fulano me hizo tal cual y más cual cosa. Yo lo he dicho aquí anteriormente, hay una frase ahí en Dominicana que es, no te apures, que no tiene nada que ver con velocidad. Eso como decir, prepárate que lo que viene para ti es, ya yo lo tengo, ya yo lo he ido maquinando, ya yo lo he ido cavilando. Que no sea ese tu trono, y si lo es, entrégalo a los pies del Señor. Un trono quizás de autojustificación, justificando nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, justificándolas. Ah, pero que yo no soy tan malo. Ah, pero es que tú siempre esto, y tú siempre aquello, y tú nunca esto, y tú nunca aquello. Justificando un trono de la vanidad, de vivir por las apariencias, entregando ese trono a los pies del Señor. El trono de la autosuficiencia. Yo no necesito de nadie, yo no necesito ayuda de nadie, yo soy autosuficiente. A mí nadie me tiene que decir lo que yo voy a hacer. Recientemente oía de un hombre que se considera cristiano, que tiene un problema de cigarrillo y de alcohol. Todos los días fuma y todos los días bebe alcohol. Cuando la esposa le dijo, mi amor, yo quiero que tú dejes eso, yo quiero que tú dejes el cigarrillo, eso afecta a tu salud, nos afecta a todos, afecta a los hijos, van a crecer mirándote, tu alcohol también afecta. Y su reacción fue, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir fumando y yo voy a seguir bebiendo todos los días. Autosuficiente. Una persona que tiene ese trono ahí y no quiere bajarse, no quiere dejarlo. Identifica, mi amado hermano, tu trono. Identifica. Yo tengo identificado el mío y yo se lo comparto a ustedes honestamente. La impaciencia.
porque no espero el elevador. Me costó $100. No a mí solo, a mi esposa, que no tuvo nada que ver con eso, porque los $100 son de los dos. Imagina la esposa cuando vio la nota, gracias a Dios que tengo una esposa ya madura en el Señor, cuando vio la nota dice, este viejo se está volviendo loco. Me imagino yo no le he preguntado, pero es posible que haya pasado por su mente eso. Dios quiera que no, que me haya mirado con más misericordia y más amor. Finalmente, Pablo nos deja 2 versículos que tienen que ver con la obediencia, la responsabilidad nuestra. Versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de la salvación con temor y temblor. Mantener su obediencia, su fidelidad en su ausencia, eso es importante. Eso es importante para cada uno de nosotros. Cuando nadie nos ve, pero Dios sí nos ve, porque vivimos ante la presencia de Dios. Cuando nadie nos ve, ¿cómo nosotros nos comportamos? Seguimos siendo obedientes, seguimos siendo responsables, ocupados de vuestra salvación. Lo que Pablo no quiere decir es que usted se va a ganar la salvación. Eso no es lo que Pablo está diciendo, porque ya la salvación suya fue ganada, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ya la salvación suya está garantizada, pero lo que Pablo quiere decir, ahora que la tienes, cuídala, sé fiel y sé obediente. Sé fiel y obediente. Versículo 13, ya para ir cerrando, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Aunque el creyente debe esforzarse, aunque el creyente debe obedecer, es Dios quien capacita. Que no se te olvide eso. Eso habla de la dependencia que nosotros debemos tener del Señor. La santificación es algo progresivo, ascendiente, que Dios nos va ayudando a experimentarlo en nuestra vida en la medida que nosotros nos sometemos a Él, le obedecemos, en la medida que nosotros nos esforzamos como cristianos. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 al 8 es algo que nos ayuda a entender este concepto. 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 al 8. Por si acaso se nos ha olvidado, dice así la palabra de Dios: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da la manera, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. No piense que usted no se monta en ese tren, porque entonces ya el orgullo lo va a haber visitado. No se monte ahí. Es Dios el que obra
en nosotros tanto el querer como el hacer. Es Él, es su obra en nosotros, es su espíritu en nosotros que nos va martillando y va haciendo que todas estas cosas cobren sentido en nuestra vida. Que todas estas cosas nosotros, con la ayuda del Señor, podamos aplicarlas a nuestras vidas. Finalmente, amado hermano, ¿dónde está tu trono? ¿Cuál es tu trono? ¿Tu autojustificación? No, yo voy al cielo porque yo soy buena gente y yo hago buenas obras. Yo no le hago mal a nadie. Y la obra de Cristo cree. Y Cristo cree. Porque la palabra de Dios nos dice que en ningún otro hay salvación, sino que en el nombre de Cristo solamente hay salvación. Es en Cristo, es por Cristo. Todo por Cristo. Y que haya en nosotros esa actitud que hubo en Cristo. Que podamos humillarnos delante de Él. Que aprendamos de eso. Es una buena lección, mis amados hermanos. Es algo bueno que podemos aprender, que nos ayudará en nuestra vida. Lo hacemos, como decimos, a la buena, o Dios se va a ocupar de bajarte del trono, porque ¿sabes qué? Quizás tú no te has dado cuenta, pero Dios te ama a ti más que tú mismo. Es una cosa tremenda. Él te ama a ti más que tú mismo, más que lo que tú puedas hacer. Él te ama a ti mucho más y quiere que tú tengas una relación correcta con Él. Y Él te va a llevar ahí, aunque llore, patalee, aunque tú hagas lo que tú quieras. Si tú eres de Él, Él te va a llevar ahí. A veces nosotros nos comportamos como los niños chiquitos que tiran su rabieta, pero el padre tiene que hablarlo, o la mamá, y decirle: no, esa no es la vida no se trata de rabieta. Y lo pone en un timeout o le da un par de chancletazos y lo mete por el camino correcto. A veces nosotros necesitamos eso también de Dios, porque Él está más interesado en el bienestar de nosotros que nosotros mismos, aunque a nosotros se nos olvida. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos ahí a entregar nuestra corona al Señor. ¿Cuál es tu corona? Pónsela ahí, a los pies de la cruz. Dile: Señor, tú me diste el ejemplo, tú entregaste tu corona y tomaste la corona de la humillación. Yo quiero ser como tú. Yo no quiero ser igual. Padre, gracias te damos. Señor, tú conoces mi corona. Yo la pongo delante de ti para que tú obres en mi vida, Señor. Y Señor, las coronas de mis hermanos y mis hermanas te ponen ante tus pies. Que tú las recibas, Señor, como un acto de rendición a ti, de dependencia de ti, de humillación ante ti. Ayúdanos a conocer, a entender que tú puedes cambiarnos, Señor. Muchas veces hemos tratado con nuestras propias fuerzas, pero no nos hemos rendido a ti. Hoy queremos rendirnos ante ti. Hoy queremos ser, Señor, hombres y mujeres, siervos para tu gloria, Señor. En fin de cuentas es lo que vale, lo que tiene valor. Confiamos en tu intervención, confiamos en que tú puedes hacer lo que nosotros no podemos, Señor. Ayúdanos a cuidar esta salvación que tú nos has dado con temor y temblor, siendo obedientes, no para ganarnos la salvación ya fue comprada por ti. Y tú nos la diste cuando nos arrepentimos de nuestros pecados
y hemos depositado nuestra fe en ti. Eso es un hecho. Ya eso sucedió. Pero como algo tan valioso que debemos cuidar y proteger, que nosotros podamos hacer la parte que nos toca a nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.